es una de las cosas más brutales que yo he visto en el cine. Igual, repito, yo no soy especialista, pero yo creo que el manejar el pasado, presente, futuro e intercalarlos, a mí me parece una obra de arte realmente. Yo entrenaba fútbol, mi hermano entrenaba fútbol, entonces sabíamos que los domingos era el día en donde comíamos, platicábamos, veíamos la tele y sobre todo veíamos una película. Entonces creo que te habla de la amistad. Sin importar a qué te dediques, puedes tener un amigo de lo que sea y sin importar la edad, ¿no? Para la amistad no hay ni estrato socioeconómico, ni hay un tema de diferencia de edad, ni de distinto enfoque profesional. La amistad se da y cuando dos personas construyen una sinergia a partir de algo que tienen en común, se puede hacer algo sumamente sólido. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Eliel Leonardo. En esta ocasión tengo un invitadazo haciéndole honor a nuestro eslogan de que la charla cinéfila la hacemos todos para entrarle al 40 aniversario de una película que a muchos y a muchas de ustedes no solamente les gusta, sino que significa parte esencial de su vida toda vez que la vieron una primera vez y mayor aún si la han vuelto a ver con continuidad. Y me refiero a Volver al Futuro de Robert Zemeckis. Y para esta ocasión traje a alguien que por ahí es un dolor de cabeza para algunos porque dicen que es un futbolero mamador, que exagera, que habla, que echa muchos choros. Para otros ya está siendo el referente de una generación actual que quiere comprender más allá del fútbol, más allá de lo que han visto y escuchado a lo largo de los últimos años. Y me refiero a Pepe del Bosque. Pepe, bienvenido seas. Elías Leonardo Salazar, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted? Todo bien, qué gusto saludarte. Me encanta el cine, no soy especialista, sí soy un buen aficionado del cine, pero yo sobre todo aprendo contigo, con otros referentes que me gusta ver, escuchar y sobre todo aprender para darle sentido al tema de la cinematografía, ¿no? Yo tengo un lema que es muy parecido y que aplica para las dos cosas, ¿no? Los que hablamos de fútbol tenemos que ver un chorro de partidos para poder analizar el fútbol. La gente que habla de cine tiene que ver muchísimas películas para analizar el cine, ¿no? Entonces yo creo que aunque sean dos mundos completamente distintos, tienen esa, digamos, esa sinergia, ¿no? En cuestión de conocimiento y cómo uno se acerca a ambas materias. Pero en esta ocasión te puedes relajar porque no vamos a analizar nada, sino que Formidable. vienes como aficionado, vienes como esa persona que consume cine, que ve cine, que le gusta ver las películas. Y una de ellas, pues es la cumpleañera, ¿no? Es la del 40 aniversario, que es Volver al Futuro. Tú lo hiciste manifiesto en tus redes sociales cuando Ujú. publicaste incluso ahí un juguete de Playmobil diciendo que eras un nerd. Pero con Volver al Futuro no se puede ser nerd, ¿no? Es una película que hasta la fecha, bueno, es una trilogía, ni siquiera es una película, pero todo Eso. inició con Volver al Futuro, la primera de ellas, hace 40 años, pues que nos sigue gustando, ¿no? O sea, yo recientemente repasé las tres otra vez y las volví a disfrutar como si fuera la primera vez, independientemente de que uno les esté encontrando nuevas cosas que te maravillen o no, son películas que le pones a una, te sigues con la siguiente y te vas con la tercera y como agua, ¿no? Y las vuelves a disfrutar. Y vamos a entrarle por ahí, Pepe. ¿Cómo fue tu primera vez con Volver al Futuro? Es que era muy niño. O sea, era Y tan como debe joven, ser. sí, que cuando la vi me cautivó. Era una época en donde pues veía básicamente lo que veían mis papás. Entonces un sábado por la tarde o domingo, sobre todo domingo, que era la sobremesa, comíamos tarde o cenábamos 6 7 de la noche y teníamos la tradición que después de cenar o cenando incluso veíamos una película. O sea, era el único día en la semana en donde estaba permitido comer frente al televisor, porque yo Ujú. crecí eh, con esa familia en donde no teléfonos actualmente o no televisión o no radio, o sea, que realmente la mesa sea un motivo para charlar y para poder compartir
Y sobre todo cuando vas creciendo, que el papá llega a determinada hora del trabajo, la mamá si trabaja también tiene algunos horarios preestablecidos, yo entrenaba fútbol, mi hermano entrenaba fútbol, entonces sabíamos que los domingos era el día en donde comíamos, platicábamos, veíamos la tele y sobre todo veíamos una película. Y yo siendo muy joven, pues de repente veo una película en donde despierta esto de... Realmente es una película de ciencia ficción porque te habla de viajar en el tiempo. O sea, volver al futuro, Back to the Future, es... o sea, hasta el nombre tiene mucha arte, ¿no? Y creo que cuando lo vi, los diálogos me atraparon muchísimo, porque te mezclan un tema profundo, una trama complicada, pero te la hacen tan didáctica y tan divertida y con personajes tan... eh, con una personalidad e identidad tan bien definida que eso me encantaba. El tema del Doc, el tema de Martin, el tema del papá, cómo te permites odiar a Biff cuando lo conoces. O sea, creo que la identidad de cada personaje está tan bien definida que hasta los diálogos te los aprendías, ¿no? Y fíjate, cuando se ve una primera vez hay cosas que sí te maravillan. Puede ser el DeLorean, ¿no? Este automóvil con el que Sí, precisamente se, se viaja en el tiempo. También está el Doc, o sea, es esta personalidad que te cae muy bien, o sea, no hay forma de que el Doc te caiga mal y siendo chavito te empiezas a cuestionar, bueno, este güey qué estudió, o sea, qué es lo que está estudiando para llegar a esto. Y la otra es, ¿será posible que si existe una máquina del tiempo, se podrá viajar en el tiempo? Y eso ya después te llevan ahí, los papás dicen, bueno, si le gustó la película, hay que ponerlo a leer a Julio Verne o claro. H.G. Wells para que siga, pues, disfrutando eso. Pero yo me quedaba con esas impresiones, más aún, digo, para los de mi generación, los de mi rodada, aquellos que ya venimos de Vietnam, recordarán que las películas de Volver al Futuro se reestrenaban continuamente en algunos cines durante finales de los 80, principios de los Ujú. 90, y si no era así, Canal 5, ¿no? Esa escuela que Eso tuvimos era. muchos, o sea, Canal 5 nos la pasaba tiro por viaje, ya sea en un sábado o un domingo de permanencia voluntaria, pero ahí estábamos y las podíamos ver. Y en ese volver a saber, yo recuerdo que decía, bueno, se podrá, o sea, sí se podrá viajar en el tiempo, como esto, y después digo, el doc, o sea, yo me fascinaba mucho el doc de estarme preguntando, ¿qué estudió? ¿No? O sea, eso me intrigaba, ¿qué Sí. estudió? Creo que El, nunca dicen que estudió tal cual. tal cual, ¿no? O El sea, te doctor dicen que es un Brown, científico loco, ¿no? Pero, claro. Y que había tenido, o sea, por ejemplo, también no hay personaje perfecto. O sea, la conducta del Doc, que es algo que me parece brillante, que es un genio completamente loco, pero era como un adelantado a la época, y estábamos hablando de 1985, pues que le roba plutonio a estos güeyes que luego van a y los lo libios, quiebran, a los al- libios, exactamente. Y, y eso yo creo que te transmitía demasiado por el hecho de decir, es un gran personaje, pero también es capaz de robar a los libios para poder generar, ¿te acuerdas que era como la Y, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba el el triángulo, flujo. es el flujo, claro que era lo que le permitía al DeLorean viajar en el tiempo, ¿no? Que luego se convierte, que con basura, ¿te acuerdas? Sí. Lo podía implementar. Oye, mencionaste a otro personaje por ahí, el papá, este personaje interpretado por Crispin Glover, que Brutal. cuando lo ves, de verdad, tú también te sientes igual que el pobre Martin McFly, sientes como pena, como vergüenza. No sé si a ti te pasó en un Sí. momento dado también como de voltear a ver a tu papá así de, ay, qué bueno que no es así, ¿no? Porque yo no sabría qué hacer, pero lo hace muy bien este actor y además es un personaje que termina convirtiéndose en entrañable conforme vamos viendo cómo Sí. evoluciona. Es que la magia de la primera película es que el hecho de ir al pasado para resolver algo del presente no solamente lo resuelve, sino cuando parece que puede ser un panorama mucho más oscuro, termina mejorando el presente, ¿no? Cuando termina viendo, levanta o abre el garage, ¿te acuerdas de la cochera? Y estaba Mm. la troca, la camioneta esa enorme negra
que le gustaba. Y que el papá ya era un güey que escribía cómics y Biff era como Su el que lavaba chalán. el coche y el chalán. Entonces, ese tipo de detalles a mí me parece que la uno por eso es insuperable, porque te hace sentir, te hace pasar distintos estados de ánimo. Realmente sientes pena por el papá. El papá era un tremendo perdedor que... Y la mamá se había quedado con él por lástima. Y termina la película uno y se queda con él por admiración de haberla defendido ante Biff. Y que a lo mejor en la primera vez que uno lo ve siendo chavito, no reparas en el personaje de la mamá, interpretado por Leah Thompson, en el sentido de algo que ella tiene, que es una enfermedad, es una adicción, que es el alcoholismo, como que no Claro, reparas en esa primera vez, hasta más grande que, ah, caray. Y ahí creo que también estamos viendo algo muy adelantado para la época, que es abordar el alcoholismo femenil, algo que a veces a mucha gente también le da pena conversar, digo, en el plano terrenal común y corriente, y que todavía en el cine, incluso a cuentagotas, se ven algunas historias que se centran en esos personajes alcohólicos, pero sin enjuiciarlos, ¿no? Porque no hay un juicio, sino más bien hay unos porqués que llevan a esta mujer a eso. Y también eso logra cambiar, pues, ese viaje al pasado. es que lo dices perfecto, güey, porque yo creo que estamos en una época en donde todo mundo piensa que puede juzgar todo. Y entonces se hacen un chingo de juicios de valor, a veces juicios de valor sin siquiera argumentar las cosas o conocer los argumentos, ¿no? Para poder cuestionar. Entonces, más que hacer juicios de valor, hay que entender las circunstancias. Y yo creo que eso es fundamental. No sé si hace poco viste, no me quiero desviar, a Nora, Sí, claro, claro, la, claro. del, la de la chica, ¿no? Que De Sean Baker, peliculón. a mí me impactó, sobre todo porque no se hace un juicio de valor sobre el personaje de ella. O sea, como que es muy fácil decir, ah, es teibolera, ah, es prostituta, ah, es tal, ah, es tal. Y entonces nos la vivimos por el poder de la inmediatez y que ya podemos criticar todo a la instancia de un clic. Y entonces siempre hablamos de la vida de los demás sin entender el contexto de por qué esa persona vive esa vida. Entonces yo creo que el personaje de la mamá es el ejemplo perfecto de un cúmulo de circunstancias que también se ven reflejadas y por ejemplo está el tema del tío, que le dicen en forma irónica, uy, le encanta estar en su como cunero, ¿no? O en la jaula esa tipo cunero. Y que resulta que el tío luego terminó en la cárcel o algo Ujú. así. Entonces, ese tipo de cosas de cómo se forma una familia en un momento puntual de la vida o que la mamá pues era mucho más atrevida y provocativa y cuando el famoso Calvin Klein, ¿te acuerdas, no? Sí, Y yo creo que ese es un shock y es una escena, un cameo brutal de la peli, porque él nunca se imaginó ver que su mamá le podía tirar la onda, ¿no? Y realmente la mamá se enamora de él por un tema circunstancial, ¿no? Porque el papá lo arrolla con el auto y él salva a su propio, o sea, es decir, su abuelo iba a arrollar a su papá y él es el que lo quita. Y entonces por eso se enamora Lorraine de Calvin, ¿no? En este caso de de Martin. Martin, ¿no? Exacto. Yo recuerdo, tengo un amigo más grande que yo, que a él sí le tocó ir al cine en 1985 a ver Volver al Futuro, siendo un chamaco, un adolescente, yo creo. Y él me decía, para mí fue muy choqueante eso. Le digo, ¿pero por qué? Dice, pues es que es incesto, ¿no? O sea, era como ver algo incestuoso y dices, pues es un shock. O sea, tú como chavito sufres de, no te vas a enamorar de tu jefa, ¿no? O sea, eso no está El bien. complejo de Edipo, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí tenemos otro temita más, otro subtema más que va impactando en el espectador y que nos muestra algo más allá que una película de ciencia ficción y de Sí. aventura que es entrañable, sino que nos está arrojando cosillas por ahí que, ah, caray, estamos atendiendo esto. Ahorita, por ejemplo, esto de la mamá alcohólica, de este papá pusilánime que se nos presenta al principio,
después de todo tienen una familia unida, ¿no? O sea, no sabemos qué le han batallado, porque tampoco es como necesario que nos lo estén explicando, más ahora que ahora las películas te lo tienen que estar explicando cada 5 minutos, ahí no. O sea, esta familia tiene sus cosillas para que el papá sea así, para que la mamá sea así, pero están unidos y entre esa unidad me voy a concentrar ahora en Marty McFly. Es un tipo buena onda, o sea, no es un tipo que vaya pensando por el camino, voy a asaltar, voy a madrear, voy a agredir, a ver con quién me Ujú. desquito, estoy frustrado, estoy amargado. No, quizá me incomodan algunas cosas de la vida, pero siento que hay cosas que valen la pena y que vale la pena incluso vivir, ¿no? O sea, vemos un chavo que no le ha afectado tanto esa parte del entorno familiar en el que ha crecido. Y eso también habla de una naturaleza propia del Marty, ¿no? Que es, dice, "Ps, híjole, no estoy de acuerdo con esto, pero también tengo esta ambivalencia que es no me dejo. O sea, si Claro. aquel me da un trancazo, yo le voy a dar un trancazo. Y Marty McFly, de alguna forma, también te cae bien, ¿no? No es un tipo que te caiga mal. No, 100%. Marty es que tiene un carisma especial. Michael J. Fox, que ahora desafortunadamente tiene esa enfermedad grave, es Parkinson, ¿no? Lo que tiene. Ujú. Y, y no sé, transmite en cada situación porque, por ejemplo, yo creo que mi escena favorita es cuando toca la guitarra, que el tipo necesita que se besen, ¿te acuerdas? Ujú. Y que está desapareciendo. Y eso de las fotos, de decir, güey, el pasado o el presente, ¿no? En ese momento el futuro eh, está cambiando radicalmente porque si estos güeyes no se besan, desaparezco. Y desaparece todo y cambia la historia y es otro tema. Entonces, sí, sí es un personaje que yo no me imagino una película de Volver al Futuro sin otro personaje. O sea, si en algún momento hacen un remake, yo no lo vería casi casi. O sea, me costaría mucho trabajo pensar que alguien más puede hacer el papel de Marty McFly. No, pero tampoco estés invocando esas cosas, porque mira cómo No, le no, está no. yendo a los remakes y, ay Dios, no. Siempre hay que quedarnos con las originales. Claro, si hay remakes que valga la pena ver, está bien, pero últimamente nos han acostumbrado a que no es así. En esta exploración, Pepe, otro personajazo que es el de Beef, ¿no? Sí. Ese sí te cae Sobre mal. todo en la 2. Bueno, Es que en la 2 es impresionante. O sea, porque es como el presidente actual de los Estados Unidos. sí, no, no, es un tipo que cae mal y que cae mal porque también en la vida hemos conocido, y siendo chavitos conocíamos a alguien así. Nunca falta el sujeto que es así, ¿no? Entonces dices, ay, por ende conectas de inmediato, como que no es necesario esforzarte mucho para decir, este tipo yo no lo quiero, ¿no? Y no quiero que le haga nada ni al Doc, ni a Marty, ni mucho menos. Pero en el fondo tampoco quieres que le vaya tan mal, ¿no? Ay, no sé si a ti te pasó, yo recuerdo que Chavito sí como que decía, creo que este güey tiene salvación, o sea, que la puede librar y que puede enderezar el camino, aunque sí sé que también se merece uno que otro cocolazo en la vida. Es que cuando es grande no, o sea, por eso te digo que en la 2 cuando está ya es como una torre, ¿no? O Cuando se sea, roba el que almanaque. exactamente. Pero cuando ya él es el multimillonario que se había robado a Lorraine, ya sabes, ahí sí no, ahí lo odias. Y yo creo que también es parte del cometido, ¿no? Del guionista. O sea, el escritor de la película te hace sentir que Biff es un personaje entrañable. O sea, porque te cae mal, lo odias, luego te da un poquillo de pena cuando las cosas le resultan mal y luego te das cuenta de que es un tremendo cabronazo. O sea, sí, 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 es malo, malo, maloso, ¿sabes? Sí, 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 pero te digo, yo en esa época de mi vida yo decía, bueno, se puede hacer algo con él. Puede corregir el rumbo. Ya en la 2 dices, no, le tiene que ir mal, o sea, a este güey le tiene que ir mal, y en la 3 que le siga yendo mal, ¿no? O sea, hay esa tesitura de que le tiene que seguir yendo mal. Otro personaje por ahí, Pepe, con el cual también empatas y comulgas, Ujú. tiene que ver con,
con un peludito de cuatro patas, con Sí, Einstein, ¿no? Que ahí ya también nos está asomando Robert Zemeckis, bajita la mano, pues la importancia, ¿no? De uno, considerar a estos animalillos, nuestra familia, cuando los tenemos en nuestro entorno, y dos, ¿no? También procurar y ver por ellos. Y lo digo porque el Doc en uno de sus viajes dice, no, es que tuve que regresar por este güey, se me había olvidado, ¿no? Yo no me sí, puedo ir sin él. O sea, sí, sí, también sí, ahí me está acuerdo. diciendo, ustedes, aguas. Y si hoy vemos el presente que día con día, tristemente y alarmantemente, estamos viendo en redes sociales noticias de, yo lo voy a decir con sus letras, de gente miserable que abandona a sus perros, sobre todo cuando son perros viejitos, Sí. y ni qué decir de aquellos que los maltratan y los asesinan. Cuando uno ve Volver al Futuro, dices, caray, también desde acá se nos estaba diciendo algo que hemos perdido conforme pasa el tiempo. ¿Tú cómo conectas con esa parte del Doc de Einstein? Es que yo creo que el Doc es tan bueno, o sea, y tan noble, que él sabe que Einstein es un personaje que más que ser su mascota es su compañero. O sea, porque le da un lugar en todo. Y eso a mí me encanta porque, o sea, yo respeto a los que no lo ven así, pero me cae muy bien la gente que sí lo piensa como yo y para mí los perros son mi familia. Entonces, toda la vida he tenido perros, actualmente tengo con mi esposa 4 perros, entonces ese tema de afinidad desde muy niño, desde que yo tenía 5 años y tuve a mi primer perro, eh, yo luego entendí que mis papás me dieron ese primer perro como una idea de responsabilidad, pero también de adquirir una sensibilidad hacia los seres vivos. O sea, porque si tú quieres a tu perro, lo procuras, le recoges, si tienes 7 8 años y te enseñan a barrer y a trapear una pipí, una popó, lo que sea, te están formando. Y entonces, el día de mañana, si tienes perro de grande, bueno, ya sabes que es parte del proceso y no dices, puta, qué hueva, le tengo que limpiar. Si dices, igual y si un día tiene un, un accidente en la noche, pues dices, qué hueva, ¿no? Pero por la hora, no porque sea algo que te extrañe. Entonces yo, siempre que he tenido ese vínculo, a mí me encantó en la película. O sea, el rol de tener un perro que más allá de ser un perro, es un personaje más, porque, a ver, no es que salga demasiado, pero siempre está ahí. Y uno no se imagina, hasta los de Playmobil, o sea, te dan al DeLorean, al Doc, la camarita, la patineta, Marty McFly y, y Einstein, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que esa sensibilidad te habla de también un escritor adelantado a su época, ¿no? Porque en ese momento sí había muchos perros que eran la mascota, eran la compañía. Y está bien, repito, quien siga teniendo así, tratando bien a su perro como una mascota. Hay otros que somos mucho más sensibles con los animales y pues vemos a los perros como una extensión de nuestra familia. Sí, que en primera instancia así lo podemos pensar con el Doc, cuando sube al pobre Sí, Einstein al DeLorean y le dice, órale, tú vete a viajar que en le el pone hasta tiempo. los gogles, ¿te acuerdas? Sí, o sea, tú vete a viajar en el tiempo y me traes las respuestas. Pero ya más adelante, cuando vemos ahí que tiene un titipuchal y un tiliche de cosas regadas, que incluso están obstaculizando la camita de Einstein, vemos al Doc muy tierno, diciendo, ay, a ver, déjame te quito esto porque, pues para que te acuestes, ¿no? Luego lo vemos como va y regresa de un viaje porque dice, no, yo no puedo olvidar a mi perro. Y justo con el perro lo logra integrar en una postal familiar que se ve ya en Volver al Futuro 3 Ujú. que esa transición precisamente de cómo se construye la historia del Doc, cómo va y viene, cómo puede pasar de una persona a ser otra, siendo él mismo, a final de cuentas, siendo él mismo, me gusta mucho en Volver al Futuro 3, una película que en su época, yo me acuerdo que también hubo gente que la criticó mucho, ¿no? Ya sabes, esto de que es que no era necesario una tercera, que es muy Sí. mala, que no tiene el encanto de la primera, Es que en pero la tercera el Doc es el protagonista desde mi punto de vista. claro, a ver, suéltate. O sea, yo sí creo que es la que menos me gustó, me gusta, pero es la que menos me gustó. Pero yo creo que la 3 es un homenaje al Doctor Brown y Marty McFly es un complemento. A ver, sigue siendo súper importante,
pero digamos que se invierte un poco el papel, porque de hecho el Doc es el que termina encontrando el amor. eh, es una trama distinta. Para algunos puede ser innecesaria, o sea, si nos hubiéramos quedado con la uno y la 2 está perfecto, pero la 3 yo creo que innecesaria no es, porque también había que homenajear a un personaje tan entrañable como el Dak. Entonces, eh, yo creo que todo se centra justamente en el Doc. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero Marty sí es muy importante y digamos que es el personaje que te va dando mucha identidad en la historia y tiene sus propios problemas, etcétera. Pero realmente el Doc, desde mi punto de vista, en la 3 es la parte medular de todo. Fíjate, estoy de acuerdo contigo ahí y tiene que ver mucho con el paso del tiempo y la edad que uno va teniendo, ¿no? Yo tengo 43 y no es lo mismo ver la película a los 8 años, a los 15, a los 25, a los 30 y tantos, que ahora. Y por ahí empato mucho con esto que dices de que el protagonista es el Doc o que es la historia del Doc. Y me gusta mucho verla porque digo, es que sí nos pasa, ¿no? O sea, sí nos pasan esas evoluciones de la vida en estos tránsitos que ante los ojos del mundo o tú mismo has desarrollado una personalidad que te pueden ver como este científico loco que todo el mundo te ignora o te tilda de disparatado así por tus ideas, por cosas que propones en el ámbito profesional, en el ámbito académico, en el Ujú. personal. Va a haber alguien que crea por ahí en ti, en este caso Martin McFly siempre cree en él, ¿no? Siempre ha creído en él, además del buen Einstein. Y luego cuando llegamos a la 3 es, este sujeto también merece un pasado, ¿no? También tuvo un pasado. Y quizá ese pasado que termina siendo su presente y su futuro, le está dando la felicidad que a lo mejor le faltaba o que quería y no lograba encontrar, y que es el de formar una familia, ¿no? Él se da cuenta que era un hombre que siempre quiso tener una familia, no Claro. solamente el enamorarse, sino tener una familia, y en ese proceso del enamoramiento él va descubriéndose sensible, se está descubriendo un tipo más sensato, ¿no? Ya no está actuando por impulsos como lo hizo en la primera película. A ver, Martí, hay que hacer esto. No, 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 dice, a ver, tranquilo, si ahorita hacemos esto, puede fallar. Ahí el impulsivo es Martin McFly, ahora, ¿no? Sí. Que sigue siendo chavo, sigue siendo joven. Lo vemos empedándose por desamor. O sea, nada más humano que ver al Doc en esa faceta, ¿no? Esa transición, que les repito, amigos, con la vejez uno va empatizando más, ¿no? Te vas identificando más y dices, claro, o sea, este hombre merece esto y a lo mejor hasta ahora, hasta sus no sé cuántos años ya tiene en la 3 lo está comprendiendo, lo está entendiendo y lo está logrando, ¿no? O sea, también eso me gusta de que lo está logrando. Hoy día, si tú tienes 40 años, te dicen que ya no sirves para nada, Ujú. ¿no? Que ya estás viejo, que no tienes futuro, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta creer y agarrarme a veces de esta parte de la fantasía que nos obsequian las películas, de decir, pues el doc me está diciendo que no, o sea, yo sé que no voy a viajar al pasado, pero puedes construir y convertir, transformar tu presente para tener ese futuro que a final de cuentas él tiene. No sé si estoy diciendo barbaridades, tú ya me No, dirás. no, no. Y lo entiendo al 100%. Y aparte en la 3 muestra la versión más humana del Doc, más personal. Porque antes era como la ambición del científico loco que quiere hacer una genialidad y que su sueño es, digamos, hacer historia, pero no por un tema de ego, sino por un tema de que le encanta lo que hace, ¿no? O sea, realmente, o sea, va de la mano con este arquetipo del típico científico que no busca la remuneración económica, sino que a él realmente le gusta marcar historia por el invento científico per se, tal cual. Y en la 3 lo que dices de la familia, de hecho hay una escena muy bonita en donde ya están en el tren y sale con los hijos, ¿te acuerdas? Ujú. Y eso me parece también muy representativo porque pues te habla de que igual y una cosa era su ambición profesional o la pasión que le despertaba la ciencia en siendo un científico como tal, y luego la parte personal, ¿no? Del güey que se enamora, se emborracha ante el desamor y la inestabilidad emocional, y luego que tiene a la familia es cuando más realizado se ve, o sea, se le ve feliz cuando
el rayo cae y entonces conecta con el DeLorean y manda a Marty al futuro, ¿no? Digamos al presente, ¿no? Pero del pasado al futuro. Y luego ya se le nota pleno cuando está justamente arriba del tren con su amada y con la familia y todo eso. Hasta con Einstein, o sea, ahí está la postal Ujú. maravillosa que merecía el Doc. Aprovecho esta pausa para invitarte a que nos visites en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás charlas, entrevistas y críticas de algunas películas. Ya sabes, aquí la conversación cinéfila la hacemos todos. Bienvenidos sean tus comentarios, tus opiniones y tus sugerencias. También agradecemos que compartas, que des un like, que pases la voz o que también nos propongas algún tema que te gustaría escuchar en este espacio. Ahora bien, Pepe, ¿tú en algún momento pensaste que sí se puede viajar en el tiempo? O sea, que sí podemos ir hacia el pasado y hacia el futuro. ¿Crees que es posible? Yo creo que no. O sea, yo creo que se puede viajar, pero fuera del planeta. Ya es una onda. A ver, a mí me gusta mucho el tema de los extraterrestres. Es una de las cosas de las que más hablo y la gente sabe menos. Pero es una de mis grandes pasiones. O sea, yo era el güey que veía Tercer Milenio y, o sea, veía acción y luego Tercer Milenio. No, se está tardando Y Jaime Maussan en invitarte a conversar. no sé si todavía hace contenido, Jaime. Yo me imagino que sí. Pero, o sea, tampoco me... Yo preferiría no romper esa línea porque prefiero leer, ver videos. Ahora ya es terreno pantanoso porque la inteligencia artificial ya hace un chorro de cosas que nos puede desestabilizar o cambiar la perspectiva. Pero si algo me gusta es pensar que no somos los únicos en el universo. Y yo creo que los viajes en el tiempo se dan a partir, por lo que he leído, de más una cuestión matemática, ¿no? De que mientras el ser humano tenga la posibilidad de ir más lejos de la Tierra, en la Vía Láctea, el universo, etcétera, pues se transforma más en un tema de viaje en el tiempo, un poco como lo que pasa con Interestelar, Ujú. o sea que la distancia es tiempo, a resumidas cuentas, ¿no? Si me escucha un Fan de físico me va a Nolan. decir, o sea, no, me va a matar, ¿no? Pero yo creo que los viajes en el tiempo se van a poder hacer de esa forma y por cuestiones muy programadas, porque yo sí creo que, por ejemplo, el efecto mariposa puede ser algo muy peligroso. O sea, si vas al pasado y cambias una pequeña cosa, no sé, como si salvas a Kennedy, no sé, te estoy diciendo Ujú. algo, ¿cuánto hubiera podido cambiar la historia de la humanidad? O si no se hubiera muerto John Lennon, ¿no? Hay una película también brutal que se trata de un cuate como que choca, no me acuerdo, pero, o le da un rayo, no sé exactamente, pero resulta que él sabe todas las canciones de los Beatles y ya sabes cuál. Sí, 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 sí. Y de hecho hay una escena en donde conoce a John Lennon y John Lennon es como un ermitaño que vive. Esa película me parece, o sea, me hizo pensar muchísimas cosas. De hecho, hace alusión a algo que me encanta, que dice, los Beatles lo busca en Google o en cualquier buscador, nada. Busca los Rolling, están, ¿no? O sea, busca dos, tres bandas, están. Pero busca Oasis y no está. Y entonces dice la frase como de make sense, ¿no? O sea, de hace sentido de, pues no existieron los Beatles, no va a existir los hermanos Gallagher, ¿no? Y es, o sea, una escena bien chiquita. Yo sí creo que viajar en el tiempo al pasado puede ser lo más peligroso en el mundo. O sea, porque si viajas al pasado y cambias algo, va a repercutir inmediatamente en el presente. A menos de que haya universos paralelos, que bueno, ese es ya eh, debate para unos whiskies y otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo prefiero pensar que no, que por lo menos lo van a tener muy cuidado. Porque lo mencionas y lo mencionas muy bien, Pepe. O sea,
Imagínate viajar al pasado y tener la oportunidad de cambiarlo para bien, O pero para también mal, cambiarlo para mal. Y eso claro. ocurre con Volver al Futuro. En la primera vemos que se cambia para bien, no, por lo menos para bien de la vida de Marty y su familia. Ujú. Pero en la segunda vemos lo que pasa con Biff, ¿no? ¿De qué manera lo cambia y lo altera? Pues yendo Es hacia que, atrás para que por las apuestas le dé, nutra una ambición desmedida y pase lo que está pasando, porque no nada más le afecta a otros entornos, sino vemos una ciudad totalmente. devastada, ¿no? Podridísima. Por eso la uno me parece la mejor, porque es la primera, la que rompe el molde. Pero a nivel guión, creo que la 2 es una de las cosas más brutales que yo he visto en el cine. Igual, repito, yo no soy especialista, pero yo creo que el manejar el pasado, presente, futuro e intercalarlos, a mí me parece una obra de arte realmente. O sea, en la primera vas al pasado, perfecto. Es presente, pasado, ¿no? Y el pasado juega con el futuro, que es el presente. En la 2 vas al pasado que influye en el presente y luego tienes que ir al futuro y luego entiendes que tienes que regresar al pasado porque ahí está el fallo original, porque realmente cuando el almanaque se lo roban, no es en el presente, es en el futuro. Y es por un error de que lo compra en una tienda y dice como unos dólares no de más no No caen perjudican mal. nada, no caen mal. Entonces, ir al futuro para ayudar a su hijo, porque le dice el doc, vamos al futuro porque tu hijo está valiendo madre. Y entonces es ahí cuando Biff no va al presente, va literalmente al pasado para, para poder cambiar todo. Entonces eso, no sé, a mí me vuela la cabeza la 2. O sea, te lo juro que hasta sentía ansiedad, cuando no sabía ni siquiera qué era ansiedad y veía la 2 decía, no manches, o sea, y yo creo que ese es el objetivo de una película, o sea, hacerte sentir y que te transmita, ¿no? La idea, ¿no? De felicidad, angustia, suspenso, todo. Ahora bien, ya tocaste el tema del almanaque, Pepe, y ahora que tú estás, pues, en los medios deportivos, que eres una figura relevante y trascendente precisamente en el plano de los medios deportivos, de la comunicación deportiva, pues una persona común y corriente ve la dos y si a lo mejor estás pasando por alguna penuria económica, dirías, yo haría lo mismo que Biff, ¿no? O sea, me lo chingo y regreso y empiezo a apostar para generar ese varo. Ya después, con otra conciencia, con otro plano mental, dices, no, o sea, creo que sí, regresar y alterar las cosas no siempre sale tan positivo y esta idea y esta fijación que podemos tener con el dinero tampoco es tan positiva en algunas personas, ¿no? Vamos a decirlo así, o en algunos contextos. Tú, desde tu trinchera, ¿alguna vez pensaste en, mira, si yo pudiera viajar al pasado, sí altero las apuestas o no? Y es un tema que además cabe muy bien en la actualidad, ¿eh? O sea, hoy día cabe muy bien en la actualidad porque pues ya muchos deportes se asocian precisamente a marcas de apuestas. Claro. No, nunca lo pensé. O sea, honestamente nunca lo pensé. No soy apostador, pero por ejemplo tengo un grupo de amigos con un podcast que hago de fútbol inglés que se llama The Corner, en donde parte de la dinámica es, no sé, cada uno pone a la semana 25 pesos o al mes 100 pesos cada uno, y entonces tenemos un bank de 400 pesos, ¿no? Entonces si somos cuatro, cada uno le mete y entonces ya se genera como el presupuesto con lo cual vamos a jugar cuatro parlays o cada jornada, ¿no? Creo que no pegamos la temporada pasada más que a 6 7 de 38. Salimos, yo creo que perdiendo, no sé ni siquiera, pero jugamos. Entonces cada semana, pues cada uno 25 pesos como un ejercicio meramente lúdico. Porque yo sé que las apuestas es un terreno pantanoso, es complicado y que hay gente que ha perdido mucho. Así como hay gente que ha ganado mucho, hay gente que ha perdido. Y, por ejemplo, actualmente Club Rabona es patrocinado por Codere. Y algo que me ha gustado mucho de Codere, no es anuncio esto que estoy haciendo, porque es real, o sea, es la conversación que tuve con ellos directamente, es que ellos me dijeron, a nosotros nos interesa generar contenido de valor para que a partir de ese contenido
conozcan nuestra marca. Y si luego con nuestra marca ya está en cierto posicionamiento y la aplicación les parece amigable y pueden apostar, pues bienvenidos. Pero yo les dije, yo no quiero en ningún momento decir, apuesta tus 400 pesos y apuesta no sé, no, porque si no, no había trato. Yo no hablo así de, si tienes un problema económico, apuesta, no. O sea, porque yo creo que bien llevado es un complemento lúdico, pero sé que siempre está el riesgo de que alguien pueda caer. O que si de repente va ganando, o ahora está muy de moda los tipsters que te meten a sus chats y grupos de WhatsApp. Y está bien, es un modelo de negocio en donde he visto cómo chicos redactores que, no sé, cobraban 10,000 pesos, pasan a cobrar 170,000 pesos, ¿no? O sea, porque se vuelven tipsters y de repente ya ves que publican, voy a apostar 200,000 pesos a la pelea de... ¿Cómo, güey? Si tú no tenías ni puñetera idea, güey, de cómo pelea el Canelo, güey. No sabes ni sus virtudes ni sus defectos y Ni su ahora... nombre. O sea, ¿vas a apostar eso? No, es que ya me asesoré y los momios y tengo tal amigo en Las Vegas que... Es un terreno que nunca voy a entrarle. Y esto lo digo estando eh, como sponsor y como socio comercial de una marca de apuestas llamada Codere, que la neta a mí me ha sorprendido porque se han portado al 1000% conmigo y me han permitido hacer el contenido que yo quiero sin tener que decir, métele tal cosa, no sé qué, sino que ellos me dicen, haz alguna dinámica, los picks del mañana. Entonces un güey dice, no, yo creo que va a quedar así, yo creo que va a quedar así. Mucha gente nos decía en la final del Mundial de Clubes, oye, todos en la mesa dijeron que el Paris Saint-Germain ganaba. Hipotequé mi casa, ¿no? De broma, decían, ya güey, nosotros nunca te vamos a decir que nos hagas caso, te vamos a decir lo que nosotros creemos que puede Claro. pasar. O sea, porque nosotros no somos tipsters, somos comunicadores de fútbol. Entonces yo creo que ese tema del almanaque pues es la mejor publicidad posible en la historia de las apuestas, ¿no? Porque literalmente, para mal desafortunadamente, porque Biff tenía mucha ambición, pero poca inteligencia, sobre todo inteligencia emocional cero. O sea, era un tipo muy impulsivo, eh, que quería a Lorraine y en lugar de ir y buscarse una modelo, no sé qué, con todos los millones del mundo, no, se encaprichaba con la misma, ¿sabes? Entonces, ese beef es el ejemplo de cómo un güey puede pues, invertir mal el dinero que gana a través de lo que consigue de las apuestas del almanaque, ¿no? Y ahí otra vez el Doc, ¿no? Termina salvando a Marty diciéndole, no, porque si tú empiezas a hacer esto, se jode todo el curso de la historia y te jodes tú, Todo, ¿no? exacto. Para ir De acuerdo. cerrando, Pepe, pues mira, ya hemos repasado que en Volver al Futuro, amigas y amigos cinéfilos, estamos explorando alcoholismo, amor, desamor, el respeto y el trato a los animales, en este caso a los perros, lo que puede pasar con las apuestas. Es una película muy actual, es una Ujú. trilogía muy actual, que si la repasamos también vale la pena preguntarnos qué ha cambiado, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado la sociedad frente a lo que nos mostraba o nos transmitía esa trilogía y lo que está sucediendo ahora? Para terminar, Pepe, ¿con qué te quedas de Volver al Futuro y cómo le dirías a la banda futbolera que te va a escuchar, que no la ha visto, que le entren a la trilogía de Volver al Futuro? Bueno, lo primero porque es una película súper divertida, súper honesta, que los personajes tienen una identidad tremenda, tanto los buenos como los malos, los principales como los secundarios. O sea, creo que las actuaciones son entrañables. Eh, Aborda distintos aspectos de la vida y luego cuando la ves una segunda ocasión y luego una tercera, como que vas descubriendo cositas. Entonces me parece que además de que para su época fue completamente vanguardista porque era, ay cabrón, literalmente es el futuro, ¿no? Yo creo que es una película que hasta por cultura general la banda la tiene que ver. O sea, no sé si soy demasiado cariñoso con ella porque es una de mis tres películas favoritas, seguramente. Eh, entonces la tienen que ver.
¿Y la otra cuál era? ¿La otra pregunta? ¿Con qué te quedas de Volver al Con, Futuro? con la amistad. O sea, que hay amistades que son muy circunstanciales, que no las buscas, y yo creo que eso es lo que pasa con Marty McFly y el Doctor Brown, que al final como que la vida los junta por un motivo completamente circunstancial, que hay una diferencia de edad muy marcada entre uno y otro, y eso no impide que haya una complicidad única. Y entonces, o sea, más que ser una relación que podía llegar a pasar en la trama si no está bien escrita la película, de, uy, lo ve como una figura, no sé, paterna, o lo ve como si fuera un personaje mayor. No, o sea, se nota la madurez en algunas cosas del Doctor Brown, pero también la inmadurez del Doctor Brown, ¿no? De que una persona puede ser mayor y aún así tener algunas carencias emocionales, psicológicas, de ambición, y así como Marty McFly, ¿no? Que es mucho más joven y algo que le cala es que le digan gallina, ¿no? Es algo que es muy básico, pero que a él lo perturba, ¿no? Entonces, creo que te habla de la amistad, sin importar a qué te dediques, puedes tener un amigo de lo que sea y sin importar la edad, ¿no? Para la amistad no hay ni estrato socioeconómico, ni hay un tema de diferencia de edad, ni de distinto enfoque profesional. La amistad se da, y cuando dos personas construyen una sinergia a partir de algo que tienen en común, se puede hacer algo sumamente sólido. Y bueno, yo nada más, amigas y amigos cinéfilos, el día de mañana que la vuelva a ver, no sé, pero en este presente, en este momento que ustedes escuchan el podcast, yo me quedo con lo que significa también Marty para el Doc y lo que podemos Sí. identificar nosotros, que es con relación a qué importante es y qué valioso es cuando se tiene alguien que cree en ti, que podrás hacer lo que sea, podrás fallar, podrás regarla hoy una y otra vez, pero hay alguien que cree en ti. Y la reciprocidad también se manifiesta a través de un afecto que en este caso el Doc tiene por Marty de una manera incluso desinteresada. O sea, es importante que en un determinado momento de nuestras vidas volteemos a valorar y agradecer a quien ha creído en ti. Eso, esa persona siempre hay que Ujú. agradecerle. Y la otra es voltear también a ver quién nos está dando su afecto de manera desinteresada, porque créanme que vivimos tiempos muy duros, muy impulsivos, muy intempestivos y muy agresivos, donde desafortunadamente para mucha gente sufre cuando no tiene determinado número de seguidores o determinado número de likes, pues porque es el universo que empieza a sumergir algunas mentes, pero no, sálganse de ese universo del ciberespacio, de lo virtual, miren a su alrededor. Siempre hay alguien que cree en ustedes y hay un afecto. Y eso es lo que me gusta de la relación Marty-Doc y que lo vemos en la trilogía. Para terminar, Pepe, sé que eres un futbolero, también yo soy futbolero. A mí me hubiera encantado ver jugar en vivo a Garrincha, ver la historia de Garrincha es algo que a mí Ujú. me hubiera gustado ver. Si a mí me permitieran viajar al pasado, me encantaría verlo y poderlo entrevistar. Pero tú, si a ti te dieran la oportunidad de viajar al pasado, ¿a qué jugador, a qué equipo es el que te gustaría ver, acercarte a preguntarle algo? O entrenador, en tu caso también, ¿a qué entrenador te gustaría? Yo creo que la naranja mecánica de Rinus Michels, yo creo en el 74, yo creo que hubiera sido uno de los equipos, aquel de Cruyff, Neskens y compañía. Y yo creo que si tuviera la máquina del tiempo, viviría un año por ahí de 1989, 1990, la época de Diego Armando Maradona, 87 con el primer título en Nápoles. O sea, lo que ha de haber sido esa ciudad en la época del Diego, impresionante. O sea, yo me quedaría con eso. Y si me dijeras una Copa del Mundo, ahora con pretexto de que viene el Mundial en nuestro país, yo creo que España 82, porque había una selección brasileña, aquella de Zico y compañía, fantástica, pero que no logró dar la campanada, ¿no? Porque Ujú. era muy favorita y no logró ganar, ¿no? Termina ganando Italia y demás. Entonces yo creo que esa Copa del Mundo me hubiera encantado verla
en España, porque se vienen 3 Copas del Mundo sumamente interesantes. O sea, viene la de México, Estados Unidos, Canadá, que es más en Estados Unidos que otra cosa, pero bueno, aún así 13 partidos ya es un guiño bonito, ¿no? Para México, el primer país con 3 Copas del Mundo. Luego está España, Portugal y Marruecos, que va a ser más España, independientemente de que Portugal le da mucho, ¿no? Con Lisboa, con Porto, que Ujú. son 2 ciudades fantásticas, y Marruecos creo que van a ser 3 ciudades, 2 o 3, no recuerdo, pero que también van a representar algo. Pero creo que ese mundial también va a ser espectacular. Y para terminar 2034, que hay un trasfondo político muy grande con el fondo de inversión saudí, con el tema del sport washing y cómo han hecho, ¿no? Para limpiar un poco la imagen de un país tan cuestionado, ¿no? En el tema en el trato humano. Entonces creo que vienen 3 Copas del Mundo muy distintas entre sí, culturalmente, políticamente, geográficamente, históricamente, pero creo que va a ser algo impresionante. Si pudiera viajar al futuro y, y solamente ver 3 momentos del fútbol en mi carrera como periodista, yo te diría esas 3 Copas del Mundo. No, Pepe, tú eres muy joven. Ten por seguro que las vas a ver, ¿no? No solamente No, las vas bueno, a pero ver, no sé si luego me voy a seguir dedicando a esto. las vas a vivir. Hermano, tu pasión es el fútbol. Entonces, no te preocupes por eso. Digo, ya cuando Esperemos. llegues al futuro, vienes para acá y nos dices si se cumplieron tus expectativas o no, Exacto. ¿no? De Y yo del acuerdo. pasado vengo a decirte que sí me tocó ver algunos partidos de aquel Maradona de que pasaban, Ujú. te los pasaban en tele abierta Sí, a las sí. 7 de la Azteca. mañana. Entonces me tocaba ver Era porque sí, Imevisión, ¿no? yo Quien crecí pasaba. también idolatrando a Diego Armando Maradona. Para mí el mejor jugador de todos los tiempos que pude ver. Quizá por este cariño que desde chavito, como que ya en el plano consciente dices, este cuate hace algo distinto. A ti que te gustan los Sí. extraterrestres, ¿no? O Ujú. sea, ahí tuvimos uno que hacía las cosas completamente diferentes. Para despedirnos, Pepe, dile a la gente dónde te pueden escuchar, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden ver. Suéltate. Este espacio es Bueno, tuyo. ya saben, en la Premier League y la Champions a través de TNT y HBO Max. Ahí es donde normalmente estoy cada semana y fines de semana. También en Apuntes de Rabona, el canal de YouTube, donde generamos contenido, no solamente yo, sino que hay una parrilla de programación con distintos elementos, algunos más jóvenes que otros, con muchas ganas, eh, con contenidos distintos entre sí, que me parece también que es algo muy importante, generar contenidos alternativos y que no todo sea lo mismo. Y bueno, en general ahí estoy, ¿no? W Radio no sé qué es lo que vaya a pasar, porque hay cambio de administración, siempre, bueno, he sobrevivido desde 2016 a N cantidad de cambios, pero bueno, de momento ahí estaremos todavía en los partidos de la Liga MX. Perfecto, Pepe, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por venir a charlar un rato sobre Volver al Futuro, película que cumple 40 años. No, muchas gracias a ti, me lo pasé muy bien y que la gente siga apoyando este tipo de charlas. Me gusta mucho lo que hacen y sobre todo porque el cine es un pretexto para poder hablar de muchas otras cosas, al igual que el fútbol, ¿no? Entonces, así como en Apuntes de Rabona decimos el mundo desde el fútbol, también los cinéfilos pueden decir el mundo desde la cinematografía, ¿no? Claro, y el fútbol es una excusa, ¿no? Yo Ujú. suelo decir que un partido comienza desde que salimos de casa hasta que regresamos a ella, y en ese trajín acontecen un montón de cosas y un montón de historias que vale la pena también contar. Amigas y amigos, ustedes ya saben, suscríbanse al canal de Spotify para que encuentren este episodio y muchos más. Vayan al canal de YouTube, ahí encontrarán críticas, entrevistas y algunas pequeñas historias que estamos también contándoles a ustedes con relación al cine y al cine nacional. Bienvenidas, sean sus sugerencias, quejas, comentarios y mentadas de madre. Aquí todo se recibe porque ya saben que la charla cinéfila la hacemos todos.